preparado con un micrófono, por favor, para los hermanos que van a participar? Muchas gracias, pastor, muchas gracias, Jonathan y doña Gisela. Y ahora que digo gracias, quiero agradecer a Nina y a Joel, hijos del hermano Yoyeski y Anabel, y a Yoyeski, y a doña Gisela, y a Willy, y a Naamán, que estuvieron aquí ayer trabajando muy duro para que hoy tuviéramos el templo preparado para el culto. Porque si hubiéramos querido venir a nadar, hubiera sido una buena idea. Esto estaba completamente inundado, ¿verdad? Y después de que aquí estaba seco y bonito, como ven ahora, de aquí abajo donde estoy yo, comenzó a salir agua hacia allá otra vez. Y entonces, gracias al grupo de música que vinieron aquí, y antes de ensayar, se fajaron con el hermano Héctor a volver a secar todo esto para nosotros. Muchas gracias, hermanos, por su servicio. Bien, ahora sí, usted levanta la mano, llega a usted el micrófono. La primera pregunta es, ¿qué es para usted el reino de Dios? No sean tímidos, aquí ninguna respuesta es tonta, ninguna respuesta está equivocada. Aquí vamos a ir aclarando conceptos según la palabra de Dios, pero ¿qué es para usted el reino de Dios? Es un término que usamos mucho, pero ¿qué es el reino de Dios? Entonces, vamos, levantando la mano y me ayudan. O si al revés, si ustedes, Gerardo. Bueno, el reino de Dios significa que es un pueblo escogido para los salvos en Cristo Jesús. Un pueblo escogido para los salvos en Cristo Jesús. Ok. Me vas anotando. ¿Sí? Ok, mi esposa me va a ayudar tomando nota de esas observaciones, porque eso puede enriquecer las enseñanzas que vienen los próximos 2 domingos. O de repente usted tiene una pregunta para mí sobre el reino de Dios, entonces también me interesa saber qué duda tiene usted, Deisha. Yo voy a hacer trampa. Es que el pastor había dicho una vez y yo la tenía apuntada. Revisé mi nota, el pastor Luis dice, el reino de Dios, los que estamos aquí en el mundo, ahora que somos hijos de Dios, vivos ahora. No, mentira, el pueblo de Dios. Dice, el pueblo de Dios, los que estamos aquí en el mundo ahora, que somos hijos de Dios, vivos ahora. Su reino son todos los que han muerto en Cristo, incluye a todos los que ya han fallecido como hijos de Dios. Y después tengo 3, la iglesia de Dios. Muy bien, esas son las 3 cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? De hecho, ahora temprano estaba hablando de eso con el pastor, justamente. Naamán. Para mí el reino de Dios no solo se limita a la iglesia o a sus hijos. La tierra es parte del reino de Dios. Dios sigue reinando en la tierra, Dios sigue reinando en el cielo, en toda su creación. Toda la creación de Él es el reino de Dios, donde Él obviamente reina y controla, eso es el reino de Él. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? Yaira. Bueno, yo recuerdo que la Biblia dice que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Me imagino que es Él al venir a traer las noticias de buenas nuevas del cielo de parte del Padre. Ok, muy bien. Uno más. Uno más. Sea que tenga una pregunta o sea que tenga una idea, una acotación. ¿Estamos entonces? Muy bien. El reino de Dios. ¿Me pasas por favor un mouse que está en la primera gavetita de ese maletín, en la chiquitita? La computadora tiene mouse, pero yo soy de la antigua y sin esto no hago mucho. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es? Ahora sí, ya no hablando del reino de Dios, sino ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? ¿Qué implica un reino? Creo que alguna vez habíamos visto esto cuando vimos lo que se llamaba el reino prometido, ¿verdad? Y un reino implica la existencia de un rey, ¿de acuerdo? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Muy bien.
un reino implica la existencia de un rey. Además, un reino implica un territorio. Es decir, si hay un rey, ¿sobre qué reina? ¿Verdad? Hay un territorio, hay un lugar donde ese rey reina. Recuerde que usted puede levantar su mano e interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Esta es escuela dominical. Sí, don Daniel. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Yo siempre oro todos los días, no por jactancia, pero siempre oro para que Dios establezca su reino en la tierra. Siento que el reino de Dios no está establecido en la tierra. Nos estamos preparando para entrar al reino de Dios. Ese es mi parecer y siempre oro por eso y no quiero estar equivocado. Y si estoy equivocado, para corregir mi oración. Muy bien. Le digo que no lo está. Ahora vamos a ver por qué. No sé si hoy o el próximo domingo, pero no lo está. Muy bien. Si tenemos un rey y tenemos un territorio, ¿qué falta? Súbditos, un pueblo sobre el cual reine el rey. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿verdad? Un rey, un territorio y los que habitan el reino. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas cosas sobre ese reino. ¿Ok? Y vamos despacio porque miren, es uno de los temas que me gusta de la palabra de Dios y ya he hecho estudios sobre eso, pero en esta ocasión me dediqué un poquito, me metí un poquito más adentro, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, esto es un colocho. Es decir, es un tema que hay que llevarlo, hay que dividirlo despacito, porque se presta a muchas confusiones. Entonces vamos a ir aclarando las cosas poquito a poco. Pasemos a la siguiente, si son tan amables. Muy bien, el reino de Dios no es de este mundo. ¿Quién me puede leer Juan 18:36? El reino de Dios no es de este mundo. Quien lo tiene, me lo lee en voz alta. Levanta la mano para que llegue el micrófono y me lo lee en voz alta, quien lo tenga. Juan 18:36. Gracias. Amén. Juan 18:36. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Gracias, hermano. Cuando Jesús era interrogado por Pilatos, le indicó a Pilatos que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, es importante saber que aun cuando somos ciudadanos del reino de Dios, no estamos en este momento en el reino de Dios. ¿Sí me explico? Y ya aquí se empiezan a enredar un poquillo las cosas, ¿verdad? Aunque somos ciudadanos del reino de Dios, no estamos en el reino de Dios. Vamos a ver, nuestra iglesia se caracteriza por algo que me encanta. Hoy no sé si hay tantos, pero sé que en otras ocasiones hemos tenido 3 o 4 nacionalidades aquí en el templo, ¿verdad? Y vamos a ver, hay salvadoreños, había una familia salvadoreña, pero creo que ya no está. ¿Hay nicaragüenses? Ahí está hermano Miguel, el nicaragüense. Hermano Luis es de origen salvadoreño. No sé si nació aquí, pero sus padres sí eran salvadoreños. De hecho, mi mamá, ella vino embarazada de El Salvador. Mis padres se casaron en El Salvador, pero yo nací aquí en el Max. Ok, fabricado allá, procesado aquí. Muy bien. Qué bien. Ok. Hemos tenido estadounidenses, como el martes pasado, ¿verdad? Que habían 12 o 13 hermanos estadounidenses acá en la iglesia. En fin,
Ahora, algunos adquieren la nacionalidad en Costa Rica por naturalización, ¿verdad? Otros se mantienen con su residencia, entonces conservan una doble ciudadanía, ¿verdad? Son ciudadanos de un país y adquieren ciudadanía costarricense, que ahora las leyes permiten la doble y hasta creo que hasta la triple ciudadanía, no sé cuántas más. Bien, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, como vamos a verlo, pero estamos aquí de paso. Como leímos en la lectura bíblica, estamos aquí de paso. Ahora, cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no implica que el Señor no sea el rey de todo el universo, sino que los judíos estaban esperando la restauración futura de Israel, la venida de un Mesías conquistador, y estaban obviando que Jesús estaba en el mundo, en ese momento, reconciliando al mundo con Dios. ¿Estamos claros con ese concepto? Ok, Jesús estaba aquí no para establecer su reino en ese momento, aunque si los judíos lo hubieran aceptado, dicen los teólogos por ahí, los eruditos, que se hubiera establecido el reino, pero lo rechazaron. Pero antes de establecer el reino, igual él tenía que pasar por todo lo que pasó y morir en la cruz. Y esa parte los judíos en ese momento la obviaban. Ellos no tenían claro lo que significaba Isaías 53, por ejemplo. ¿Ok? Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y aquí viene la parte que me encanta, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, una vez que Él se fue, le encargó a sus discípulos que siguieran predicando el mensaje de la palabra de Dios, porque fuera de Cristo no hay salvación. Sin Cristo nadie entra en el reino de Dios. Sin Cristo no hay oportunidad. Y ahora somos nosotros los discípulos encargados de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos dejó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? El mundo está enemistado con Dios. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos enemistados con Dios. Y por medio del arrepentimiento, vinimos a ser hechos hijos de Dios. Y nos reconciliamos con Él, hicimos las paces con Dios. Eso se llama la paz con Dios, que es diferente de lo que llamamos la paz de Dios. Ahora estamos en paz con Dios, ya no somos sus enemigos. Por cierto, les cuento algo bonito. El jueves pasado, en la casa del hermano Augusto Chávez, en la célula que tenemos allá, un joven aceptó a Cristo. Roberto lo ha estado llevando, Roberto el hijo de hermano Gustavo, nuestro fiscal, Roberto, lo ha estado llevando a la célula fielmente. Ya tenemos un mes de estar en esa célula. Y este jueves, yo lo veía a él como con ganas de preguntar algo, y entonces Roberto lo echó al agua, ¿verdad? Y ahí siempre al final tenemos un ratico para comernos una galletita con un fresquito. Y nos sentamos a compartir, y yo fui y me senté con Martín, y comenzamos a hablar, comencé a hacerle preguntas, él comenzó a expresarme sus dudas, y él decía, yo quiero ser un hijo de Dios, pero es que no sé cómo pedírselo a Dios. Y a partir de ahí me abrió la puerta para enseñarle y para explicarle, y al final él aceptó a Jesús como su Salvador personal. Ya tenemos un fruto, gracias a Dios, de alguien que nunca ha puesto un pie en la iglesia, pero sí lo puso en una célula. Piensen, mis hermanos, abran sus casas a sus vecinos, abran sus casas, y puede que nos llevemos gratas sorpresas para la obra de Dios. Bien, hay algunos que insisten en que ya estamos en el reino de Dios. O sea, que aquí ya estamos en el reino de Dios. Sin embargo, la predicación de Juan el Bautista y del mismo Señor Jesucristo indican otra cosa. Veamos Mateo 31, 1 al 3.
Y alguien que me busque Mateo 4:17. Mateo 31, 1 al 3, voy a leerlo para ustedes mientras alguien busca Mateo 4:17. Dice Mateo 31, 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado porque estaba hablando acerca de Jesucristo. Y en Mateo 4:17, ¿qué dice el mismo Señor Jesucristo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús, sí, hermano Augusto y después hermano Carlos. No, Mateo 3, 1 al 3. Yo creo que el 31 no sé si existe. Es 3, 1 al 3. Es para ubicarme. O sea que la ruptura se dio con el pecado cuando estaban Adán y Eva como únicos miembros del reino. Solo 2 miembros y los ángeles. Bueno, es que en ese momento, o sea, recuerden que Dios siempre ha sido el rey del universo. ¿De acuerdo? O sea, el universo siempre ha sido el reino de Dios, donde Dios reina. Cuando Adán y Eva pecan, ellos rompen su comunión con Dios, se constituyen enemigos de Dios, se esconden, según ellos, de Dios, y es Dios mismo quien tiene que descender al huerto, y ahí termina la dispensación de la inocencia, la primera dispensación, y comienza la dispensación de la conciencia, cuando Dios desciende al huerto y los busca para hacer el primer sacrificio para cubrir el pecado de ellos. Entonces sí, ahí es donde se rompe la comunión entre Dios y el hombre, y donde Dios comienza su trabajo de volver a reconciliar a la humanidad consigo. Mateo 6, 9 al 13 dice, Mateo 6, 9 al 13, estamos con que mi reino no es de este mundo. Ya vimos que Juan el Bautista decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en la oración modelo, vamos a leerla completa, Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así, hablándole a sus discípulos, tengan en mente que son judíos y tengan en mente lo que ellos están esperando, un Mesías conquistador que los libre de los que los están oprimiendo y que restaure la gloria de Israel. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Prestemos la atención a esa frase, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el verso 10 Jesús pide, venga tu reino. Ora para que el reino de su Padre venga. Entonces, si ya estuviéramos en el reino de Dios, ¿para qué Jesús dice, venga tu reino? Porque solo puedo esperar algo que no está, algo que no ha llegado. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Recuerden, pueden interrumpir y repreguntar, no me precisa terminar el bosquejo de hoy. Y estoy seguro de que hermano Miguel y hermano Elder y hermano Marvin me pueden dar medio domingo más para terminar cualquier cosa. Ok. Recordemos una vez más que estas palabras fueron dirigidas a judíos que esperaban al Mesías que derrotaría a sus opresores y reinaría sobre ellos.
Si analizamos la intencionalidad con que Jesús hacía todas las cosas, especialmente sus enseñanzas, Él pone en esta oración las cosas en cierto orden. Es decir, la forma en que está estructurado lo que llamamos el Padre Nuestro no es al azar, es intencional. Primero se refiere que dice, Padre Nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Es decir, se refiere a dónde está su Padre, el cielo. Segundo, pide que el nombre de su Padre sea considerado santo. Él dice, santificado sea tu nombre. Y después de esas dos cosas que Él establece en esa oración, dice, venga tu reino. Si nosotros no entendemos quién es Dios, si nosotros no entendemos que Él gobierna todo y que tiene poder sobre todo, si nosotros no aceptamos eso, ¿cómo podemos aceptarle como rey? Si yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, entonces Dios no es mi rey. Si yo quiero hacer, perdonen yo no soy de Coronado, ¿verdad? Yo me crié en Atillo, así que somos un poquito más liberales en el uso del lenguaje. Si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana y no lo que Dios dice, ¿cómo puedo decir que Él es mi rey? Si yo estoy sentado en el trono de mi corazón y no Dios, ¿cómo puedo decir que Él es mi rey? Entonces Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y establece la superioridad de Dios sobre todo. Santificado sea tu nombre. Cuando nosotros consideremos el nombre de Dios como santo, realmente nuestra vida va a cambiar. Realmente nuestra vida va a ser diferente. ¿Qué dice por ahí un pasaje? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Saben qué significa la palabra santo, verdad? Apartado, pero apartado ¿para qué? Apartado para Dios. Es decir, es algo especial que Dios tiene ahí reservado. No es cualquier cosa. Es como cuando, no sé, usted tiene una colección de cosas, de algo, y ciertas cosas las pone en un lugar donde nadie más las pueda tocar. Porque eso es especial para usted. Puede ser un vino, puede ser un adorno, puede ser una pintura, puede ser un recuerdo. Yo tengo en mi escritorio un recuerdo muy lindo. A mí me han regalado muchas tarjetas de cumpleaños. Muchas. Y las aprecio, las de mis nietos, las de mi esposa, las de mis hijos. Pero hay una que para mí, ya voy hermano, hay una que para mí tiene un lugar especial. Esa me la dieron en Cuba. Y es una hojita de papel donde ellos, en el último viaje me tocó estar allá a mi cumpleaños, me celebraron el cumpleaños y en esa hojita de papel me ponen unas palabras que todavía calan en mi corazón. Esa fue su tarjeta de cumpleaños, porque quizás no encontraron en Cuba cómo hacer o cómo comprar una tarjeta de cumpleaños, entonces lo escribieron a mano en una hojita de papel. Y esa es la tarjeta que yo guardo con más cariño. Para mí es especial. Bueno, pues lo que es apartado para Dios tiene esa connotación. ¿Sabe por qué es especial para Dios cada uno de ustedes y yo? Cada uno de nosotros. Porque le costó a Dios lo más preciado que Él tenía. La vida de su Hijo Jesucristo. Eso le costó a Dios Padre, reconciliar al mundo con Él. Reconciliarnos a nosotros con Él. Hacer que dejemos de ser sus enemigos. Hermano Carlos Johnson y después hermano Augusto. Buenos días. Tengo una duda. ¿Usted cree que como ser humano que somos nosotros podemos alcanzar esa santidad del cual está pidiendo el Señor? Ok. Cuando Jesucristo hizo su ministerio en la tierra, lo hizo como hombre y no como Dios.
Y eso nos da dos cosas. En Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de comprendernos porque vivió todo lo que nosotros vivimos, pero sin caer en ningún pecado. Pero ¿sabe que Él hizo eso no como Dios, sino como hombre? Porque Él se despojó de todo su poder de Dios para enfrentar cada cosa en este mundo en las mismas fuerzas que usted y yo. La única diferencia es que Él siempre dependió de su Padre y nosotros queremos depender de nosotros mismos. Así que yo creo que sí podemos, pero no queremos. Hermano Augusto. Sí. Cuando Pablo dice que dijo que estuvo en el tercer cielo, también para ubicarme otra vez, tercer cielo es donde está Dios, el segundo es que el universo, y el primero me imagino que este cielo que vemos aquí, Es correcto. Es decir, se ha definido como un primer cielo todo lo que está entre nosotros y la atmósfera que es habitable, como un segundo cielo el espacio sideral y como un tercer cielo la morada de Dios. Y la otra es una conclusión teológica, ¿verdad? Y la otra es Jesús le dijo a los apóstoles que donde él iba había muchas moradas, que no se preocuparan. Pero, digamos, donde me confundo es cuando, no sé si estoy bien con esto, pero creo que va a bajar la Nueva Jerusalén y que vamos a estar aquí, que no vamos para allá. Tengo esa confusión. Ok. Cuando viene, después de la tribulación, ¿verdad? Bueno, perdón, antes de la tribulación, viene lo que se conoce como el arrebatamiento, es decir, el Señor viene por su pueblo, que no es solo la iglesia, sino todos aquellos que estén vivos en ese momento y que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal por medio del arrepentimiento y la fe. O sea, se arrepintieron, aceptaron a Jesús, pero no se adhirieron a ninguna iglesia. Se arrepintieron, aceptaron a Jesús, se bautizaron y se adhirieron a la iglesia entonces. Por toda esa gente, Él viene antes de la tribulación. Se lo lleva para el cielo, ¿verdad? Pasan 7 años, que son por causa de Israel, la gran tribulación, aquí lo estudiamos ampliamente, ¿se acuerdan? Y Él regresa con su iglesia, con sus santos. Él regresa con sus santos para derrotar a sus enemigos ahí y establecer su reino aquí en la tierra. Es cuando entramos al milenio. ¿De acuerdo? Entonces sí, vamos para allá y regresamos. Y después de eso vienen cielos nuevos y tierra nueva, y la Biblia no habla mucho más al respecto, así que yo tampoco puedo hablar mucho más. No sé quién era que había levantado la mano por aquí. Mi hermanito. Don Daniel. Sí, hermano, quiero referirme a lo que habla el hermano Johnson con respecto a la santidad. Yo creo que eso se alcanza no por condición humana. Desde nuestra condición no se puede alcanzar eso. Uno tiene que saber que tiene que estar bajo la soberanía de Dios para poder alcanzar ese estado. ¿Es correcto? No es tan fácil. La cosa no es fácil. Hermano, es de sometimiento. Exacto. Si fuera fácil, yo sería muy feliz en ese sentido. No es fácil. No es fácil. Pero como usted dice, es reconocer la soberanía de Dios, someterme completamente a Dios. Pero yo no sé ustedes, pero por lo menos yo soy muy cabezón. Y entonces mi primera reacción es resolver las cosas por mi propia cuenta, según mis capacidades. Hermano pastor. Sí, mi hermanito, ahí voy a meter la cuchara un poquito. Es muy interesante porque cuando en esta oración modelo, él dice, santificado sea tu nombre. Él no dice, santo es tu nombre. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es reconocer la santidad de Dios, que yo creo que todos, sin excepción, podemos reconocerla. Y otra cosa es santificar su nombre. Son dos cosas muy diferentes. Para santificar el nombre de Dios, yo tengo que vivir una vida sometida a Él, completamente. Y vienen los fracasos, y vienen cuando yo quiero hacer su voluntad y no lo hago, y cuando le fallo, y cuando voy creciendo, y cuando en el proceso voy madurando. No es fácil, como dice mi hermano, pero tampoco es inalcanzable. Es entender que mi vida debe de santificar
el nombre de Dios. Muy bien, esa polémica la explica Pablo en Romanos cuando dice, el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne a la cual le encanta pecar? Y que no se somete al Espíritu, sino que lucha contra él. Bien, y hablando de la parte de santificado sea tu nombre, él se refiere a eso cuando pide que venga el reino de su Padre, después de decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino, como manifestando que hasta que el nombre de Dios sea considerado santo, su reino no vendrá a este mundo. Hasta que el nombre de Dios sea considerado santo, Él no vendrá a este mundo. Y por eso es que ninguno que no reconozca a Jesucristo, y ya estamos hablando de la parte de la tribulación, va a poder entrar al milenio. Ninguno. Ahí solo van a entrar aquellos que no se pusieron la marca de la bestia. Son los que van a entrar vivos al milenio. Y los que regresemos con Cristo, cuando Él regrese con sus santos. Bien. Entonces, nosotros los cristianos hoy decimos, pero es que nosotros sí consideramos santo el nombre de Dios, o aquí alguien se atreve a decir conscientemente que el nombre de Dios no es santo. ¿Verdad que no? Nos tiembla el cuerpo de solo pensar en esa idea. Porque sí, conscientemente, para decirlo más feo, de aquí para afuera, yo confieso que el nombre de Dios es santo y así lo manifiesto y así lo predico y así lo grito. Pero con mis actos lo niego. Porque si nosotros consideramos santo el nombre de Dios, tenemos la responsabilidad de manifestar el carácter de un ciudadano del reino de Dios. Si verdaderamente usted y yo consideramos santo el nombre de Dios, y considerar no es, sí, yo creo que es santo. No, esa palabra implica estar completamente consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y entonces lo que pienso es consecuente con lo que digo y con lo que hago. Pero cuando lo que yo hago no es congruente con lo que yo hablo o pienso, cuando esas tres cosas no están en sintonía, entonces algo no está bien en alguna parte. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de convicciones. Estoy hablando de lo que para mí es importante creer en la palabra de Dios. Lo que usted practica, lo que yo practico, eso es lo que yo creo de la palabra de Dios. El resto, como ya lo hemos escuchado aquí muchas veces, es información. Entonces, si nosotros consideramos santo el nombre de Dios, tenemos la responsabilidad de manifestar el carácter de un ciudadano del reino de Dios, que no es otra cosa que el carácter de Jesucristo. Así que en estos mensajes que vimos ahorita en los pasajes anteriores, se destaca la idea de un reino mesiánico, un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no será solo el redentor de su pueblo, sino también su rey. Así que cuando Juan habla de la proximidad radical de este avance, la intrusión del reino de Dios en este mundo, está hablando del reino mesiánico, es decir, del reino de Jesucristo. ¿Vamos claros hasta ahí, mis hermanos? Bien. Alguien que me avise cuando ya estoy cerca de, porque a veces no oigo el timbre. Al final de su estadía en la tierra, antes de que Jesús fuera levantado al cielo, sus discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta. ¿Saben cuál fue esa pregunta? Hechos 1:6.
ellos le hicieron una pregunta. Dice Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Yo no sé si yo hubiera estado ahí, conociendo lo que conozco ahora, ¿qué les hubiera respondido o cómo les hubiera respondido? Jesús estaba por irse. Es decir, ya él sabía que no iba a restaurar el reino de Dios en ese momento. Lo estaban viendo irse. ¿A quién estaban viendo irse? Al único que tenía derecho de ser proclamado rey de Israel. Y le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, en el momento que ellos están viviendo ahí. Jesús le responde quizá de la única manera en que sus discípulos podrían entender. Le responde con gentileza, como un maestro, dándoles una última lección, una última indicación. Sigamos ahí en los versículos que siguen, de Hechos 1:6, el 7 hasta el 9. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si estuviéramos en aquí, yo les diría, a ustedes eso no les importa. ¿Ok? Por eso dije que él fue muy gentil a la hora de expresarlo. A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y ahí se refiere, potestad, ahí se refiere a la soberanía de Dios sobre qué y cuándo hacerlo. Pero les da algo interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, debemos preguntarlos, vamos a preguntarnos aquí, ¿qué les quiso decir? ¿Cuál fue el propósito de esa respuesta? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ah? ¿Me quedan 10 minutos? Sí, me alcanza. Me alcanza. Ok. Para entender nosotros esa respuesta, vamos a ver. Willy nos dijo que él fue concebido en El Salvador. ¿De acuerdo? Pero nació en Costa Rica, ahí en el Max Peralta, ¿verdad? Vamos a suponer que nació en El Salvador y que sus padres lo trajeron para dejarlo en Costa Rica, pero que siempre mantuvo su nacionalidad salvadoreña. ¿De acuerdo? Y que después de cierto tiempo, él tenía que regresar a El Salvador. Entonces, ¿en qué se convierte Willy en Costa Rica? Y antes de un peregrino, en un extranjero. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que no tiene la nacionalidad costarricense, que está de paso por Costa Rica por un tiempo determinado y que luego tiene que regresar a su país, extranjero y peregrino. Vamos a volver ahora a 1 de Pedro 2:11 al 17. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y mire, no vayamos muy largo, no tenemos que ser muy dramáticos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted va manejando y alguien se brinca un alto y usted tiene a la vía? No se preocupe, pase. No, ¿verdad que no? Hasta que se agote la bocina, ¿verdad? Y ese pito significa un montón de cosas que aquí no se pueden repetir.
deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es solo un ejemplo. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Si lo dice de esa manera es porque le estaba hablando a judíos, porque de otro modo no se hubiera referido a los gentiles. Pero también algunos interpretan que además se está refiriendo a cristianos gentiles con respecto a los que no son creyentes. Y me gusta verlo de esa manera porque aquí, en la iglesia, no hay judío y no hay griego. Todos somos cristianos, hijos de Dios, pero hay otro pueblo que está allá afuera que no conoce al Señor, no como nosotros. Y tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir para con ellos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe? Me dolió esta semana leer una noticia relacionada con el narcotráfico, sobre unos supuestos, y quiero que quede bien claro esa palabra, supuestos pastores, que hablaban con un tal Manzanita, que no es el exobispo católico, sino un narcotraficante, un líder narcotraficante, que le dicen Manzanita también, para que les donara dinero para construir templos. Eso se llama lavado de dinero. Y es un delito. Pero ¿sabe qué piensan los de afuera cuando ven esa noticia? Que somos de los mismos. Que somos de esos mismos. Y si usted y yo no vivimos de manera distinta para lavar esa mancha se va a quedar ahí. Si usted y yo no hacemos lo posible por vivir de tal manera que nos identifiquen como hijos de Dios, no porque lo digamos, sino porque lo demostramos, entonces, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo y dándole la razón a ellos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, maleantes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No, yo sé que hay muchos que se dicen cristianos, pero es que fulanito, ese sí es de verdad. Por él yo sí creo que existen verdaderos cristianos. Ojalá que ese fulanito se convierta en Eric, en Augusto, en Daniel, en Juan, en Miguel, en Pedro, en Esteban, en Mirna, en Roxana, en Catalina, en Victoria, en Ligia, en Juanita, en Elda, en Deisha, en Laura, en Rocío, en Chemita, para que nos identifiquen a nosotros como hijos de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quería saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí lo dice, y lo dice clarito. Esa es la voluntad de Dios. Compórtese como un hijo de Dios. Eric, por favor, hágalo. Fulano, póngale el nombre que quiera, pero mejor ponga el suyo, yo pongo el mío. Comportémonos como hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No hay que tener 4 títulos en teología para interpretar eso, ahí está bien clarito. Eso es vivir como un ciudadano del reino de Dios. Filipenses 3:20 a 21 nos dice, Filipenses 3:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí se está refiriendo al momento del arrebatamiento, cuando Él viene por los suyos.
Esto es un recordatorio de quiénes somos y a dónde pertenecemos. Si leyéramos ahí en Filipenses los versículos que están antes del verso 20, del 15 en adelante, entenderíamos mejor este mensaje. Porque dice, así que todos los que somos perfectos, vea qué lindo que nos trata Pablo ahí, así que todos los que somos perfectos, porque delante de Dios, en Jesucristo, usted y yo ya somos perfectos. Esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esta también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, tengamos unidad. Tenemos que saber lo que creemos y por qué lo creemos, y tenemos que actuar en consecuencia. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, porque ya no podían ver a Cristo. Entonces tenían que ver a Cristo en Él. Vernos de afuera a Cristo en usted y en mí. Vernos de afuera a Cristo en cada uno de nosotros. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos que hablaron con manzanitas son enemigos de la cruz de Cristo. ¿De acuerdo? El fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es una tremenda exhortación para vivir de tal manera que por nuestra manera de hablar, de actuar, de vestir y de cómo nos relacionamos con los demás en cada esfera de nuestra vida, seamos identificados como hijos de Dios y por lo tanto como ciudadanos del reino celestial. Vamos a quedar hasta aquí para no entrar en la siguiente, pero nada más les adelanto lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Me pasan la siguiente, por favor? No la vamos a desarrollar porque no habría tiempo. El reino de Dios es un misterio. Ahí están los pasajes. Apúntelos, léalos y venga con preguntas la próxima semana. No garantizo responderlas todas. No garantizo que alguno del cuerpo pastoral pueda responderlas todas, pero si no podemos, nos ponemos a estudiar. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Eric. Qué felicidad nos debe de provocar saber que nuestro último viaje, nuestro último destino va a ser al lado de Dios Jesucristo en el reino del cielo. Seguidamente llamo por favor a los diáconos para que nos colaboren con la recolección de las ofrendas y los diezmos. Hermana Roxana, que nos pueda hacer la oración. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este día hermoso, Dios, que podemos estar aquí en tu casa de oración a pesar de tantas cosas que han sucedido, Señor, pero no han sido trágicas ni fatales para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Padre Santo, que tú bendigas al dador alegre, Señor, y que bendigas a las manos que los utilizan, Padre Santo, para tu servicio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén.
Muchas gracias, hermanos. Que Dios ha de bendecir cada uno de los ingresos para ustedes y sus familias. El reporte de los ingresos del 1 al 7 de junio es el siguiente. En efectivo, 232.615. En transferencias, 408.715. La ofrenda misionera, 127.000 colones. Le damos la bendición y la bienvenida a todos. Queremos saber si alguno levanta la mano que haya venido por primera vez acá a la iglesia. Todos somos de casa, pues igual bendiciones para todos. Invitamos a la hermana Thais, que nos va a dirigir en oración de las necesidades de nuestra iglesia. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a entrar en oración, acercarnos al trono de la gracia. Dice su palabra que nos acerquemos confiadamente porque en Él tenemos el oportuno socorro. El Señor conoce nuestros corazones, las peticiones que traemos, nuestras necesidades. Así es que cada uno ahí en su corazoncito pone al Señor lo que tenga para llevar hasta el altar de Él. Si gustan se ponen de pie o pueden quedarse sentados. Vamos a orar con toda reverencia al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias por el don de la vida. Gracias por la bondad, Señor, que tienes de traernos hasta tu templo para glorificar tu nombre, para bendecirte, porque tú eres todo amor y todo misericordia para con tus hijos. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de los miembros de esta iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú suplas sus necesidades en lo material y en lo espiritual, según tus riquezas en gloria. Delante de ti también estamos presentando, Señor, a las personas que están quebrantadas de salud, para que tú les visites ahí donde ellos se encuentren y pongas tu mano sanadora sobre ellos para que les des el alivio que necesitan. Padre Celestial, también ponemos ante tu presencia a las personas que están necesitando trabajo, para que tú les abras puertas, Señor, y les bendigas y les lleves al lugar donde ellos van a ser de bendición y van a recibir bendición. Padre Celestial, te pedimos por los jóvenes, por los niños, por los adultos, Señor, por cada uno de tus hijos, para que en estos tiempos difíciles tú nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes, obedeciendo tu palabra, Señor, sirviéndote con amor, predicando tu palabra y haciendo lo que a ti te agrada, Señor, en obediencia. Queremos poner la familia del pastor delante de ti, a todo el liderazgo de la iglesia, para que tú les bendigas, para que su trabajo lo hagan con esmero, con verdadero compromiso, Señor, esforzándose al máximo como tú te mereces. Delante de ti ponemos también el seminario del próximo sábado, para que tú desde ya, Señor, bendigas a las personas que van a exponer y pongas en el corazón de cada uno de tus hijos el deseo de venir a aprender de tu palabra, a crecer, para que te sirvamos con excelencia. Que no solamente las personas que están en ministerios, en pastorado y en liderazgo, sino que cada miembro de la iglesia sienta el compromiso, Señor, del llamado que tú le has hecho. También, Señor, queremos pedir tu ayuda, Padre Celestial, y tu protección para las personas que con las inundaciones, Señor, y las lluvias fuertes de estos días han perdido sus cosas materiales, están en lugares de riesgo. Padre Celestial, para que tú suplas sus necesidades, para que tú muevas el corazón de las personas que tienen en sus manos prestarles ayuda a las diferentes instituciones, pero sobre todo a tus hijos, Señor, que podamos predicar con el ejemplo, tendiéndole la mano al que más necesita. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por este culto que hemos tenido el día de hoy. Te pedimos que